Auspicia Impacto Económico. Innovisión. Sociedad Anónima. Segundo bloque del programa. Ninguna economía puede funcionar en forma adecuada sin un sistema judicial independiente y eficiente. Por eso hoy traemos nuevamente el tema de la cuestión institucional, más concretamente con la manipulación de los fiscales en la justicia. El señor Aleardo Laría es vicedirector del diario Río Negro, además un destacado intelectual cuya opinión valoro mucho, y hace semanas atrás publicó un informe en el Río Negro referido a cómo la Procuradora General de la Nación, la señora Gilles Carbó, manipula la designación de fiscales. ¿Cómo estás, Aleardo? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Por qué decidiste investigar sobre este tema? Bueno, tenía una cierta curiosidad porque cuando se decide debatir la reforma del Código de Procedimiento Penal, se señala como una de las reformas relevantes la implantación del sistema acusatorio. La implantación del sistema acusatorio básicamente consiste en cederle toda la capacidad de investigación a los fiscales. Y el juez queda como un juez de garantías, es decir, que viene a jugar un rol más imparcial, donde, por un lado, observa la misión que cumple el fiscal y la misión que cumple el abogado defensor. Claro. Y entonces tutela que la investigación, los procedimientos, las prisiones provisionales que se puedan dictar, etcétera, todo se haga en el marco de la legalidad. Claro. Entonces, el problema de darle al Ministerio Fiscal semejante poder, porque es el poder de iniciar la investigación, pero también es el poder de archivar la investigación o dejarla sin efecto. Claro. Bueno, esto supone la necesidad de contar con un Ministerio Fiscal que tenga absoluta independencia. Claro, porque vos planteás que en sí el sistema acusatorio es adecuado. Sí, yo pienso ciertas... El sistema acusatorio, digamos, es un sistema más moderno y en principio yo no tengo objeción al sistema en sí, a la estructura, cómo está concebido. Yo creo que todo aquello que contribuya a acelerar los procedimientos penales tiene que ser bienvenido, porque es evidente que no se justifica que haya gente que permanezca en prisión a veces años sin haber sido juzgado. Entonces, si podemos conseguir un sistema donde, por ejemplo, funcione bajo la idea de la oralidad, que también es otro elemento que contribuye a acelerar los procesos, podemos conseguir investigaciones rápidas, juicios rápidos y condenas de manera tal que la gente que en definitiva sea condenada, esté en prisión, no sea gente que está en una situación todavía indefinida. Entonces, todo esto es bueno, es positivo, es conveniente. Ahora, el requisito fundamental es que tengamos, para este tipo de sistema acusatorio, que contemos con un equipo de fiscales preparados, pero que sean básicamente fiscales independientes. Entonces, cuando se produce la reforma del 94 de la Constitución, ahí se organiza el Ministerio Público, aparece como un órgano dotado de autonomía funcional y autarquía financiera. Y es curioso porque si uno ve la estructura de la Constitución, en una sección se regula el Poder Judicial y en otra sección, en la tercera el Poder Judicial, en la cuarta se regula el Ministerio Público, es decir... Que es el que tiene que ver con los fiscales. Que es el que tiene que ver con los fiscales y con los defensores, es decir, ahí hay dos ramas. Pero con esto queda claro que ya no tiene una dependencia del Poder Judicial, sino que es algo completamente autónomo de la estructura tradicional de la justicia. Y es autónomo también del Poder Ejecutivo, porque en otras épocas siempre el procurador
era designado por el gobierno y era un hombre del gobierno. Claro. Entonces, con este esquema, donde además la designación tiene que ser, o sea, la designación del Procurador General de la Nación, esa propuesta del Poder Ejecutivo, pero lo tiene que aprobar el Senado. Entonces, todo este esquema generaba un ministerio fiscal con relativa independencia, al menos en los papeles, al menos en el diseño. Claro. Ahora, cuando uno observa la realidad, se sorprende. ¿Por qué? Yo acudí en esta investigación que hice a la famosa carta abierta o solicitada que hicieron los miembros de Justicia Legítima cuando dieron a luz la organización de esta agrupación. Y ellos se ufanaban que firmaban la carta o la solicitada, la firmaban a más de 200 funcionarios de la justicia. Pero haciendo un recuento, como ahí en la carta esta aparecía el nombre y entre paréntesis el cargo, es decir, si era fiscal, si era defensor oficial, si era juez, etc. Bueno, de los 200 cargos, resulta que los 60 firmantes eran fiscales y 40 firmantes eran defensores oficiales. Con lo cual, esto ponía en evidencia que algo raro había sucedido en los últimos tiempos que hizo que se incrementara el número de fiscales militantes. Claro. Porque está claro que era una adscripción a una agrupación militante muy cercana al gobierno. Entonces, todo esto me intrigaba y decidí hacer una pequeña investigación. ¿Y qué maniobras detectaste? Bueno, la maniobra básicamente, primero hay que saber rápidamente cómo es el procedimiento de designación de los fiscales. Los fiscales se presentan unos concursos. Claro. Esos concursos son supervisados por un jurado, digamos, claro, o un tribunal, que está integrado también por fiscales. Los designados, los que resultan aprobados, que tienen las notas suficientes, después el Poder Ejecutivo se eleva una terna al Poder Ejecutivo, que a su vez el Poder Ejecutivo eleva el candidato al Senado, que tiene que aprobarlo, ¿no? Entonces, lo que verifiqué son dos cosas que me parece son relevantes, porque de alguna manera creo que explican el resultado que están teniendo los concursos. La primera cuestión es que Gil Carbó modificó la legislación interna que regula la designación de los integrantes de los jurados. Antes, los jurados eran designados de una lista de fiscales que se insaculaban por la Secretaría de la Procuración y es decir, que en esas listas estaban presentes todos los fiscales. Lo que te daba más posibilidad de independencia de ese tribunal. Era, digamos, una lista amplia de todo el mundo, claro, estaba todo ahí, de todo el mundo de fiscalía. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Cambia la normativa y dice que a partir de este momento, del momento del cambio, la designación de los miembros del tribunal la va a hacer la Procuradora General de la Nación. Es decir, es una designación a dedo. Claro. ¿Sí? Ha cambiado radicalmente el sistema de designación de los jurados. Claro. Con lo cual... Y luego, cuando entonces yo ya me pongo a estudiar todos los concursos que se abrieron en el periodo de Gil Carbó, se verifica que los integrantes de esos tribunales o jurados que tenían que hacer la evaluación de las pruebas de los aspirantes son siempre los mismos. Es decir, se van repitiendo, claro, y son figuras muy conocidas de justicia legítima, como por ejemplo el fiscal Jorge Aguad, por nombrar uno, Eduardo Casals, en fin, todas figuras que son del círculo, claro, más íntimo y próximo de Gil Carbó. Con lo cual, esto de algún modo permite sospechar de que
hay una cierta preferencia Sí, claro. hacia aquellos personas que se presentan como fiscales que pueden exhibir de algún modo una cierta simpatía por la causa oficial, por el kirchnerismo, ¿no? Y a tu juicio, ¿cuál es el objetivo de esta manipulación? Bueno, ¿Qué es lo que se evidentemente, si ellos consiguen que se apruebe el sistema acusatorio y luego consiguen que estos fiscales sean los encargados de las investigaciones futuras, cuando estemos frente a hechos de corrupción de este gobierno, en una etapa que se va, donde seguramente habrá promoción de acciones penales, etcétera. Bueno, si el fiscal que tiene a su cargo la investigación pertenece al kirchnerismo y es un militante del kirchnerismo, me imagino yo que habrá una investigación más light, menos eficaz y a veces hasta con ánimo de favorecer la impunidad de las personas que puedan eventualmente ser procesadas por corrupción. Es decir, claro, que se está tratando evidentemente de construir una forma que facilite o permita o tolere la impunidad por los graves delitos de corrupción que en apariencia, digamos, van a ser investigados porque son bastante numerosos, ¿no? Ahora, yo te comentaba antes de comenzar la entrevista el pasivo institucional que está dejando este gobierno, ¿no? Por ejemplo, esta manipulación de la justicia. Sí, esto, digamos, es el rasgo que caracteriza a esto que denominamos populismo. Es decir, cuando uno busca las señas de identidad del populismo, ¿qué aparece? Y aparece una actuación donde se legitiman procedimientos que llevan a la captura del Estado y de sus instituciones. Es decir, se parte del presupuesto de que el triunfo electoral legitima todo. Claro. Entonces, a partir de que hay un gobierno que está legitimado y que se considera el representante del pueblo, esto le permite o le permitiría avanzar sobre el conjunto de las instituciones. Y entonces se producen fenómenos. Pérdida de autonomía de aquellos órganos que están concebidos como órganos de autonomía, justamente para mantenerlos y preservarlos del ataque del poder, del poder central. Digo, Banco Central. Es decir, la autonomía del Banco Central es justamente para que sea eficaz en su cometido. Que es preservar el valor de la moneda. Preserve el valor de la moneda y no esté sometido a las presiones del Poder Ejecutivo para que haga determinadas maniobras que pueden ser beneficiosas en el corto plazo, pero muy perjudiciales en largo plazo. El Instituto de Estadísticas es criminal, escandaloso que se haya intervenido este instituto y el país carezca de estadísticas creíbles. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Ahora, yo creo que un concepto que tenemos que asimilar es la necesidad de limitar el poder de los gobiernos y en especial el del poder ejecutivo, ¿no? O sea, como un tema central de la democracia y de la república. La base de la democracia es el control político del poder. Es decir, toda la construcción de la democracia se basa en esto. Claro. Porque si no ponemos límites al poder, el poder siempre por naturaleza es expansivo, tiende a expandirse. Y esto lo vemos con el sistema presidencialista argentino, que es un presidencialismo reforzado porque le da mucho poder al presidente. Y luego, si por otra parte las cámaras no ejercen el rol de control del Ejecutivo y también están de acuerdo y funcionan al compás y al ritmo que le marca el Poder Ejecutivo, entonces prácticamente desaparecen los mecanismos de control. Se habla
Ahora se hace una crítica a veces muy fuerte a la oposición, porque se dice la oposición no hace nada, asiste pasivamente a estos avances del Poder Ejecutivo. El problema es que institucionalmente la oposición, eso que llamamos oposición, que en realidad es un conjunto de partidos diferentes, pero el problema es que no tiene mecanismos institucionales que le permitan poner límites claro, porque el oficialismo tiene mayoría en el Congreso y ante eso, ¿qué puedes hacer? Claro, complicado. Claro. Entonces, tenemos un sistema presidencialista que favorece el hegemonismo del presidente, es un presidencialismo muy reforzado, y además tenemos una cultura donde hay una admisión de que el líder es el que diseña las políticas y entonces todos se acomodan al deseo hace falta, del hombre, líder. hace falta una persona fuerte para resolver los problemas. Sí, la concepción que creo que nos tenemos que replantear. Efectivamente, es decir, yo creo que la cuestión pasa por ahí. Si vamos a seguir sosteniendo movimientos y propuestas donde todo descansa en un líder mesiánico, o si vamos a ir a una defensa de las instituciones que son las que ofrecen seguridad, garantía, previsibilidad, y además el juego institucional también permite adoptar las decisiones más inteligentes porque hay debate. Claro, tal cual. ¿No? Mientras que del otro lado lo que tenemos son intuiciones, son ocurrencincias, y por eso tenemos... Sí, concentración en la toma de decisiones, ¿no? Claro, y por eso tenemos esta especie de irregularidad, de turbulencia permanente. Un día se dice una cosa, otra, y se improvisa sobre la marcha. Aleardo, te propongo un paréntesis. De acuerdo. Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.